Intervención de la asambleísta Linda Machuca, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, señora María Landázuri, viceministra de Movilidad Humana, señora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, compañeras y compañeros asambleístas, señoras y señores miembros de las instituciones del Estado, miembros del cuerpo diplomático que trabaja en nuestro país, señoras y señores miembros de las organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, amigas y amigos que hoy nos honran con su presencia en la Asamblea Nacional para juntos compartir este espacio de diálogo, para escuchar sus preocupaciones, necesidades, anhelos y propuestas para hacer que ellos se vean reflejados en las leyes que juntos construimos. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana de la Asamblea Nacional del Ecuador, es muy grato encontrarnos hoy para dar cumplimiento al compromiso que adquirimos luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Nos corresponde ahora iniciar el tratamiento de una ley que ponga en práctica los principios a favor de las personas en movilidad que están establecidos en esa maravillosa Constitución que hoy en día es un referente para los países de la región y para los países del mundo. Era una deuda pendiente con la comunidad migrante y ahora es una realidad. Estamos muy emocionados de recibirles hoy para iniciar formalmente este primer diálogo ciudadano sobre el proyecto de ley de movilidad humana. Es también gratificante compartir esta mesa de diálogo con seres humanos que dedican su vida a la protección de los derechos de otras personas y entre mujeres y hombres que viven o han vivido el hecho migratorio. Tenemos tantas historias compartidas y tenemos mucho que aportar desde cada una de nuestras vivencias. Este será el primero de una serie de diálogos que permitirán a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y con el apoyo y la convocatoria del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, recabar los aportes de todos ustedes como actores interesados en contribuir a enriquecer este proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica de movilidad humana marca un nuevo paradigma en la región y en la historia del Ecuador. Esta ley propone regular y normar los derechos de todas las personas en diferentes condiciones de movilidad, lo que incluye a personas emigrantes, inmigrantes, migrantes retornados, refugiadas y solicitantes de asilo y refugio, apátridas y víctimas de delitos contra la migración. En el ámbito nacional, este proyecto de ley se constituye en un paso importante para la creación de mecanismos que hagan exigibles los derechos articulados en la Constitución del Ecuador, la que representa un instrumento progresivo a nivel regional y mundial que reconoce los derechos humanos de las personas en movilidad humana y destaca que ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su condición migratoria. Reconoce el derecho a migrar y a la reunificación familiar. El proyecto de ley de movilidad humana aborda un enfoque distinto del Estado con respecto al trato de las personas en movilidad humana. Las personas en libre ejercicio de su derecho a la libertad de moverse de un sitio a otro, dentro o fuera de los límites territoriales, buscan oportunidades, alcanzar sus sueños, encontrar trabajo, acceder a estudios, mejorar económicamente, ascender socialmente, reencontrarse con la familia, ejercer su preferencia sexual libremente, o en el caso de las mujeres, generar autonomía económica, liberarse y romper con el círculo de la violencia. En fin, se trata de una decisión y un proyecto de vida que, dependiendo de las condiciones y circunstancias que lo motiven, de la edad de las personas, o si se trata de un proceso voluntario o forzoso, resulta más complejo o llevadero, por cuanto el proyecto surge en base a las diversas complejidades de las caras que tiene la migración. El enfoque adoptado en este proyecto se centra en tres pilares fundamentales:
seguridad humana, derechos humanos y buen vivir. Previamente, el Ecuador normaba esta materia a través de una ley de extranjería y la ley de migración, dos instrumentos promulgados en la década de los 70 del siglo pasado, concebidos desde un enfoque de seguridad, control y soberanía nacional. Estos instrumentos normativos no guardan sintonía con el enfoque garantista de la Constitución y efectivamente criminalizan la migración. El proyecto de ley derogaría estas dos leyes, además de la Ley de Documentos de Viaje y Naturalizaciones, así como de sus reglamentos. Por lo mismo, de parte de la ciudadanía y de las personas que serán sujetos beneficiarios de esta ley, tenemos muchas expectativas con respecto a ella, las que requerimos tratar con sumo cuidado y sensibilidad, a partir de una intensa socialización por parte de la Asamblea Nacional con los diferentes grupos de movilidad humana. Este proceso será un intercambio profundo, donde escucharemos todas las voces para perfeccionar este proyecto. Por eso, les invito a todas las personas, las asociaciones de retornados, la sociedad civil en general, a las instituciones públicas y privadas y a las organizaciones internacionales y de cooperación que compartan con la Comisión de Relaciones Internacionales todos sus valiosos aportes y comentarios. Hemos tenido varios eventos previos que nos han servido para ir identificando situaciones que deben ser atendidas por esta y otras leyes. Ahora ya tenemos un articulado sobre el cual opinar y proponer. El proyecto ingresó formalmente a la Asamblea Nacional el día 16 de julio de este año como iniciativa legislativa. Fue presentado por los asambleístas que representamos a la comunidad migrante. Sin embargo, previamente el proyecto atravesó por un proceso extenso de elaboración. Debemos reconocer los esfuerzos que se desplegaron desde varias instituciones del país, como la ex-CENAMI, el Viceministerio de Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo, para redactar más de un anteproyecto de ley, que luego fue tomado como parte de los insumos que enriquecieron el cuerpo normativo que hoy comenzamos a analizar de manera conjunta con todas y todos ustedes. En vista de lo anterior, reconocemos que este proyecto de ley tiene grandes fortalezas, así como desafíos pendientes por resolver de manera plural y participativa. Este proyecto constituye sin duda un avance en términos de desarrollar los principios y los derechos de las personas que se encuentran en las diversas condiciones de la movilidad humana, mas requiere de políticas públicas igual que de presupuestos adecuados, entre otros factores, para solventar las problemáticas que abarcan las varias formas de migración. Asimismo, para mejorar este texto, es importante recalcar que el proyecto de ley debe ser concebido como un instrumento que perdurará en el tiempo, que requiere de instrumentos conexos para abarcar las realidades coyunturales y que también hay otros cuerpos normativos que se trabajan a diario en la Asamblea Nacional, en los que constantemente nos preocupamos por introducir el componente de la movilidad humana, esto como un eje transversal, como por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, que incluye un capítulo sobre graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, en donde se tipifica con claridad los delitos de trata y tráfico de personas. Otro cuerpo importante es el Código Monetario Financiero, que incorpora elementos para generar acceso al crédito para los migrantes retornados. La reforma al Código Civil, que permite el reconocimiento de las sentencias de divorcio ejecutadas en el exterior de matrimonios que se realizaron en el Ecuador. La Ley de Servicios Postales, que fomenta la exención de aranceles y promueve servicios especializados para el correo y la paquetería que envían los migrantes al Ecuador. Y tantas otras normas en las que nos hemos preocupado de incluir la realidad de las personas en situación de movilidad. En este primer diálogo ciudadano queremos compartir el proyecto de ley y generar un diálogo amplio que nos permita incorporar las observaciones que vayamos identificando que sean necesarias y que fortalezcan la propuesta. Es así que desde la Asamblea Nacional damos inicio al tratamiento del proyecto de ley de movilidad humana, misma que queremos trabajar y debatir desde los enfoques de los derechos humanos, de la seguridad humana y el buen vivir, que como ustedes conocen es un precepto constitucional ecuatoriano y andino. Pero es importante tener una ley que dé respuestas concretas a todas las realidades de la movilidad que están presentes hoy en nuestro país. Un país que ya no expulsa compatriotas migrantes económicos. Un país que con dolor siente la realidad de la migración que hoy en día se da, entre otras causas, por un anhelo de la reunificación familiar.
la migración de los niños. Un país que tiene una enorme voluntad por generar alternativas para los compatriotas retornados y se está preparando para ello. Un país que acoge a miles de refugiados y les da la oportunidad de vivir en paz. Un país que recibe a inmigrantes, gente trabajadora, gente buena, y entre ellos también algunos que no tienen las mismas intenciones. Es parte de la realidad. Un país que se prepara para poner en práctica el principio de la ciudadanía universal. Por todas estas realidades y para todas las personas que viven y trabajan de manera cercana con estas situaciones, para ustedes está dedicada esta ley y con ustedes vamos a seguir trabajándola. Sin más preámbulo, deseo que nos llevemos una grata experiencia de este trabajo conjunto y que este esfuerzo se mantenga de manera constante acompañando el proceso de análisis y tratamiento de la ley aquí, en otras provincias del país y en las circunscripciones del exterior. Muchas gracias.